Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos sean todos. Hoy nos tocó a nosotros este día martes, hubo pequeños cambios, de acuerdo también a los temas el día de ayer. Si no lo viste, de veras te invitamos a que lo veas, estuvo muy bueno. Si tienes hijos, compárteselo a tus hijos para que lo vean. Fueron consejos de jóvenes, dedicado hacia los jóvenes, ¿no? Que bueno, que nos sirve a todos. Y bueno, hoy estoy con mi esposito. ¿Qué tal? ¿Cómo está, familia? Un día más que podemos estar estudiando junto con ustedes este devocional. Y hoy queremos hacer dos cosas. Primeramente, felicitar a nuestro pastor Miguel Vidal, que hoy está cumpliendo años. Yes. Sabe que le amamos y reciba un abrazo y una felicitación de parte de toda la gran familia Rema. Y sabemos que hay gente también fuera de Rema y fuera de Pachuca que le ama. Y pues bueno, la segunda parte que queremos hacer es también que le escriban al pastor, felicítenlo. Hoy es un día de manteles largos para él y para su familia. Y bueno, hago un paréntesis también, felicitamos a un sobrino en Poza Rica, Veracruz, a Elías, que también hoy cumple años. Elías, muchas felicidades, Dios te bendiga. Y bueno, pues vamos a empezar. Así es, vamos a empezar el día de hoy. Y el tema de este día es promesas celestiales. Promesas celestiales. Dice aquí, y te lo voy a leer en la versión PDT, dice: cuando yo recibía tus palabras, las devoraba. Eran mi felicidad y la alegría de mi corazón, porque tú me elegiste, Señor Dios Todopoderoso. Yo estaba leyendo este versículo y escudriñándolo un poquito, y al leer ahorita el devocional, lo que este día nos habla, entendía un poco más este versículo, era un poco más claro, y yo decía, yo quiero poder decir lo mismo que decía Jeremías, que cuando oía sus palabras, cuando las recibía, no solo las recibía, sino que se las comía, se las devoraba, ¿no? Y eso provocó en su corazón alegría, provocó gozo, ¿no? Y así esperamos que este día y todos los días, cuando tú leas la palabra de Dios, te haga eso en tu vida, te provoque a ti ese gozo, esa alegría, traiga cambios a tu corazón, ¿no? Y el día de hoy, la autora del devocional habla acerca de un sueño que ella tuvo. Y vamos a leerlo. Dice aquí en el primer párrafo: tuve un sueño en el que me veía ante una gran muchedumbre, hablando con ellos de la fe y tratando de hacerles comprender que les faltaba mucho en este sentido. Tenían una experiencia deficiente en el conocimiento de Dios y de su Redentor. Fíjate, ella aquí está hablando del sueño que tuvo, ¿no? Y yo me doy cuenta que fue un sueño donde ella se veía, pero no era a gente que no conocía de Dios, era con gente cristiana, porque dice, hablábamos de la fe, ¿no? Y estaban, yo creo, ahí debatiendo, o no sé si ella, más bien dice, queriéndoles hacer ver que les faltaba conocimiento. Y yo me imagino que, y así nos pasa a nosotros, cuando a veces estamos un día cargado, trabajado, con una presión o algo, y a veces estamos tan enfrascados en eso, que cuando nos vamos a acostar, a veces hasta soñamos lo que ya vivimos, ¿no? En el día. Y yo creo que la autora estaba pasando por eso en ese tiempo. Ella estaba teniendo un conocimiento de la palabra de Dios, una revelación, y yo creo que ella quería decírselo a la gente con la que ella estaba. Y ella soñó esto, donde ella les hablaba de la palabra de Dios. Y hablando del tema de hoy, las promesas celestiales, de cómo pues la palabra de Dios trae promesas para nosotros, y a veces como cristianos no las conocemos. Decimos amar a Dios, decimos conocer a Dios, pero no conocemos su palabra. Entonces, por lo mismo, no conocemos las promesas que hay en la palabra de Dios para nosotros como hijos, ¿no? Yo quisiera leerte ahí en Hebreos cómo Pablo nos exhorta, nos anima
Dice ahí en Hebreos 10:23, igual en la versión PDT, dice, mantengámonos firmes en nuestra esperanza, porque Dios cumplirá lo que prometió. No dejemos nunca de hablarles a los demás de nuestra fe. Aquí Pablo está diciendo, mantengámonos firmes en la palabra de Dios, porque Él cuando dice algo en su palabra, Él lo promete, Él lo cumple. Si Él lo promete, Él lo cumple, ¿no? Pero ¿qué es necesario en nuestras vidas? Conocer la palabra de Dios, tener ese conocimiento de la palabra de Dios. Dice aquí en el párrafo que les leí, al final decía, tenían una experiencia deficiente en el conocimiento de Dios y de su Redentor. Si a veces no conocemos o estamos en una medida o en un nivel de conocimiento de Dios y de su palabra, y si no nos metemos a la palabra de Dios, a leerla constantemente, a hacerla nuestra, como dice ahí Jeremías, a comerla, no solo leerla, sino comerla, alimentarnos de ella, dice, pues se va a quedar en ese nivel nuestro conocimiento. No vamos a llegar a conocer a Dios en su majestuosidad, en toda su gloria, ¿no? Sí, sí, bien cierto lo que estás diciendo. Y yo creo que el conflicto en el sueño que estaba teniendo esta persona que escribió el devocional es a veces un conflicto que nos pasa a todos, ¿no? Cada uno tiene un concepto de Dios diferente y no es por criticar, cada uno tiene una fe diferente y tampoco es por criticar ni por decir quién tiene más, quién tiene menos. Y a veces formamos un criterio diferente de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la gente nos dice, es que lo que me está pasando yo creo que es un castigo que viene de Dios? No, espérame, si tú conocieras la Biblia, Dios no castiga a nadie. Ahora, que tú te salgas de la cobertura de Dios es muy diferente. Y al salirte tú de la protección y la cobertura de Dios, pues por ende, ¿no? Pues van a venir todo aquello malo que a lo mejor hoy estás pasando. Pero la gente tiene también un criterio y era el conflicto tan grande que tenía la autora, ¿no? Seguimos leyendo aquí en el devocional y dice el siguiente párrafo, luego se abrió ante mí la palabra de Dios y la vi rodeada, de una luz hermosísima y sorprendente. Dice, fueron pasando página tras página y leí las misericordiosas, invitaciones y las palabras de súplica a buscar la gloria y la voluntad de Dios. Y todas las demás cosas serán añadidas. Estas invitaciones, promesas y seguridades se destacaban en letras doradas. Y mira, eso pasa cuando empiezas tú a leer la Biblia, como dice el título, ¿no? Promesas celestiales. Empiezas a ver que hay promesas, empiezas a quitarte una idea a lo mejor muy, muy vaga que tenías de Dios y de su gran amor y de lo que Dios perdona y de lo que Dios está dispuesto a hacer por ti. Cuando descubres tú en la Biblia las promesas. Recuerdo yo mucho, tenemos nosotros aquí en casa unos vecinos que amamos. Y este vecino pues estaba atravesando una situación complicada pues que no tenía trabajo y había ido a buscar trabajo y en el trabajo le dijeron que sí. Y entonces el vecino estuvo trabajando durante pues varios meses, pero no le daban el contrato. Y no le daban el contrato y pues por lo mismo no cobraba y no llevaba el alimento a su casa. Y yo recuerdo que en ese tiempo pues tuvimos la oportunidad de conocerlo a él y a su esposa y a la familia y les estuvimos compartiendo de las promesas de Dios. Sí. Promesas de veras que son fabulosas y los invitamos. Son reales. Exacto, y los invitamos a creer y les platicamos que nosotros pues para venir aquí a Pachuca también vivimos una situación similar, ¿no? De espera y confianza en las promesas de Dios, pero que se había cumplido en nosotros y ellos lo veían nuestra vida, veían pues que yo ya tenía un trabajo, pero también le platicamos que para venirnos a vivir a Pachuca pues hubo un tiempo también donde no tuvimos trabajo y tuvimos que andar vendiendo quesos y bueno, ya la cosa se cambió
Y entonces al poderles brindar esta oportunidad de las promesas de Dios, ellos tomaron esa fe y creyeron. Así es. Y wow, fue sorprendente porque pues después de un tiempo, ¿verdad? Él firma el contrato, le pagan todos los meses que había trabajado y fue de mucha bendición para ellos. Pero como dice aquí, ¿no? Necesitas conocer que las promesas son reales. Hablábamos el viernes en la oración y hablábamos, ¿no? Como aquí dice la Biblia en Lucas capítulo 11, versículo 1, y luego tú lo lees para no tomar mucho tiempo. Dice que se acercó uno de los discípulos a Jesús y le dijo, Jesús, enséñanos a orar, como pues también Juan enseñó a sus discípulos. Y yo creo que este discípulo decía, pues bueno, yo sé orar, y a lo mejor había aprendido de parte de Juan, ¿no? A cómo orar, pero el discípulo decía, pues ¿cuál es la fórmula? Porque yo veo en la vida de Jesús algo diferente. Sí. ¿Qué de diferencia hay en las oraciones que está haciendo Jesús a las que yo aprendí de Juan el Bautista, ¿no? Pero en realidad no había una fórmula, no había una palabra clave. Lo más importante era la relación que tenía Jesús con Dios, la confianza, la oportunidad que tenía Dios de creerle a su Padre, y es la misma oportunidad que hoy tú y yo tenemos. Ahí están las promesas. Así es. Y nosotros decidimos si las creemos o no las creemos. Y eso es lo padre de esto. Seguimos leyendo aquí en el devocional y dice aquí donde me quedé, dice, ¿por qué no te apoderas de ellas? Dije, busca primeramente conocer a Dios antes que nada. Escucha, escudriña las Escrituras, aliméntate de la palabra de Cristo, que son espíritu y vida, y nuestro conocimiento aumentará y se expandirá. Y luego dice la siguiente parte, estudia tu Biblia, no estudies las filosofías en muchos libros, sino estudia la filosofía de la palabra de Dios viviente. Dice, otras producciones literarias tienen poca importancia cuando se comparan con esta, es decir, con la palabra de Dios. Y la semana pasada hablábamos un poquito, ¿no? Que no estamos nosotros desestimando ni diciendo que no estudies de manera secular, que no te prepares para una profesión, para un oficio. No estamos diciendo nada de eso. Pero lo que sí es una realidad, que eso no nos va a dar el éxito en la vida. ¿Sí? La Biblia, la palabra de Dios, las promesas que están ahí son en realidad las que nos sacan y nos dan el éxito que muchas veces nosotros necesitamos. No es un empleo, nos damos cuenta cuando la gente llega, ¿verdad?, a un nivel o a la cúspide del éxito, pues nos damos cuenta cómo ya sea ese artista o ya sea ese personaje, pues no le es suficiente. Y muchas veces esas personas, ¿verdad? Pues caen o en un vicio o caen en una situación de veras donde su salud aún se ve afectada. Y entonces uno pues se pregunta, ¿cómo es posible que la persona que ha llegado a la cúspide de su éxito y que tiene todo el dinero, mira, en qué situación de salud tan grave está o envuelta en un vicio? Y esa es la realidad. Las promesas de Dios vienen acompañadas de paz, de amor, de felicidad y sobre todo de una satisfacción que nada en esta vida te la puede otorgar. Así es, y yo creo que esa es la clave, ¿no? Que dice satisfacción. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando leía precisamente Jeremías y que decía que él recibió las palabras de Dios y que las comió, hasta saciarse, ¿no? Llegar, yo creo, a que saciara su vida, saciara su alma. Y esa es la clave. Tú lo leías aquí donde dice que busca primeramente conocer a Dios antes que nada. Dice, aliméntate de las palabras de Cristo. La palabra de Dios es alimento. Dice ahí en Mateo 4:4 que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale del conocimiento de Dios. Así es. Y dice, ¿quieres decir algo? No. Y dice el último párrafo, hablando de esto, dice, no pongas en tu mente tantas cosas vulgares que no satisfacen. En la palabra de Dios se despliega un rico banquete ante nosotros. Es la mesa del Señor abundantemente provista, donde puedes comer
y satisfacerte, ¿no? Dice la palabra de Dios que su palabra es alimento. Está la mesa puesta para nosotros, donde podemos tomar de ella sus promesas, los beneficios para nosotros, y no solo para nosotros, ¿no? Sino para compartirlo con los demás, compartir del amor de Dios, compartir de la fe. Pero esto es cuando conocemos, y la semana pasada hablamos de eso, conocer la palabra de Dios. Y no solo al conocerla, pues ya estamos también tomando sus promesas, haciéndolas nuestras. Por eso decía Jeremías, y lo veo claro y lo entiendo así, ¿no? Cuando él dice, yo comí tus palabras, yo me alimenté de ellas, porque tienen que ser ese alimento a nuestras vidas. Claro. Ahí en Primera de Pedro dice que deseemos como niños la leche espiritual, ¿no? Que es la palabra de Dios. En Timoteo dice que somos nutridos por la palabra de la fe, y cuán importante es esta palabra, ¿no? Que cuando Jeremías dice que que comió la palabra de Dios, es decir, que lo alimentó, sí, que lo nutrió, que lo hizo crecer. Cuando somos bien nutridos, y el pastor hablaba la semana pasada de esto, ¿no? De alimentarnos correctamente, dejar la comida chatarra. ¿De qué nos estamos llenando? ¿De qué estamos llenando nuestra mente, nuestro corazón? Y que sea realmente algo que nos haga crecer, algo que nos haga ser mejor. Y eso no es más que con la palabra de Dios. Y ese ha sido el objetivo, familia, de poder haber desarrollado este proyecto del devocional. Porque sabíamos que se venían tiempos complicados, sí, para muchos, y en eso nos incluimos nosotros. Pero si nosotros no nos estamos animando, y si nosotros no estamos poniendo las cosas donde verdaderamente nos van a sacar adelante, nos podemos hundir, podemos desesperarnos, podemos caer en una situación moral, sentimental y aún económicamente de estar devastados. Entonces, el proyecto del devocional precisamente era eso, de todos los días estar escuchando de parte de Dios, sí, ánimo, estoy contigo. Y mira, la Biblia está llena de promesas que de veras, que si nosotros las creemos, que si nosotros nos tomamos de ella, las promesas se cumplen. Sí. Y quiero concluir con este versículo. Quiero que me acompañes a Josué en el capítulo número 23, versículo 14. Uh-huh. Josué 23, 14 dice, te lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Dice Josué, pronto moriré. Josué ya era una persona avanzada de edad, ¿sí? Pronto moriré, como todo el mundo. Dice, ustedes saben en su corazón que nuestro Dios no ha dejado de cumplir nada de todo lo bueno que nos prometió. Todo lo que prometió se ha hecho realidad. Y mira, Josué ya tenía más de 100 años. Y no quiere decir que Josué no tuvo problemas. Sí, si tú conoces la historia, a Josué le tocó conquistar la tierra prometida. Cuando estamos hablando de conquista, estamos hablando de guerras, estamos hablando de alegrías y de tristezas, porque la Biblia nos narra que una guerra la perdieron y hubo muerte. Pero Josué dice, Dios cumplió todas sus promesas. Así es. Dios las cumplió, Dios fue fiel. Y si en esta hora tú le crees a Dios y estás esperando de parte de Dios tú algo, no desconfíes, no dudes. Dios va a cumplir su promesa. Así es que esa es la invitación. Por eso el título es maravilloso. Las promesas que Dios tiene, de veras, Dios las va a cumplir. Tenemos un Dios fiel. Así es que no te desesperes. Te animamos a que sigas confiando. Sé que son tiempos difíciles. Sí, sabemos, todos estamos igual. Pero sabes una cosa, Dios te ama y Dios desea bendecirte grandemente. Así es. Y bueno, pues con esta nos despedimos. Les damos las gracias. Nos vemos mañana. Dios les bendiga. Dios les bendiga. No se les olvide felicitar al pastor. Dios les bendiga.